Solo a ti quiero escuchar tu dulce voz. Quiero decir que eres mi Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Estamos en septiembre, mes de la Biblia. Para eso tenemos hoy en Red de Gracia un panel sobre ese tema, con dos hermanos calificados que nos van a estar instruyendo sobre este libro importantísimo que nos habla de la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga. Dulce voz, quiero decir que eres mi Dios. Quiero estar contigo por siempre. Solo a ti quiero escuchar tu dulce voz. Quiero decir eres mi Dios. Estamos en Red de Gracia. Recuerda la línea del programa de hoy: un panel sobre el origen de la Biblia. También tenemos la sección de cultura, la sección familiar, la voz de Dios. Importante contenido. Es importante que te mantenga conectado con este su programa de todos los sábados. ¿Qué le parece si presentamos todo esto en oración al Padre Celestial? Y luego de esta oración le dejamos con la primera alabanza. Oremos al Señor. Padre, le damos las más infinitas gracias a usted, que se merece toda la gloria. La bendición a todos los hermanos que están conectados con este su programa, la bendición a los amigos. Permite pues que este espacio sea de bendición para todos nosotros y que al final, como siempre decimos, la honra y la gloria sea suya. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Santo, santo eres tú por la eternidad. Santo eres tú, oh Jehová, en el cielo y en la tierra. Santo eres tú por la eternidad. Y los que están a tu lado, santos son. Santo, santo, llena la tierra está de tu majestad. Santo, santo, santo eres tú por la eternidad. Santo, santo dicen los querubines y millares de serafines. Santo eres tú que nos redime, y sin santidad nadie verá al Señor. Santo, santo, llena la tierra está de tu majestad. Santo, santo, santo eres tú por la eternidad. Santa es tu palabra aquí en la tierra, santa es la ciudad de tu morada. Santa es la iglesia que te alaba, y todos los que contigo irán a morar. Santo, santo, llena la tierra está de tu majestad. Santo, santo, santo eres tú por la eternidad. Santo, santo, santo eres tú, oh Jehová. Santo, santo, santo eres tú por la eternidad.
Gloria a Dios. Llegamos a lo que todos estábamos esperando, el panel sobre el origen de la Biblia. Para eso nos acompañan el hermano Roberto Almonte, anciano de la Iglesia de Cristo en Las Palmas de Herrera. También Alex Mesa, maestro de la congregación de la Iglesia de Cristo en Cristo Rey. También es bueno decir, Mesa, que usted y yo trabajamos juntos, ¿verdad? Claro. Como jueces del careo que realiza el GNPJ cada año, el 16 de agosto. Y significa que estamos aquí entre hermanos. Así es que, familia, hermanos, cada expositor tiene 2 minutos para exponer. El hermano Almonte sobre el origen y recopilación, ¿verdad?, de la Biblia. Y el hermano Mesa sobre cómo ha sido preservada y los avances en muchas traducciones e incluso Biblias digitales. Gloria a Dios. Almonte. Amén. Muchas gracias, hermano José Francisco. Gracias al público que se mantiene atento aquí. Importante la oportunidad que nos dan de hablar de este tema. Y en lo que a mí concierne, pues ni modo, después de desearle que Dios bendiga ricamente, decirle que sobre el origen de la Biblia hay mucho que podamos traer, pero en este breve resumen, es decir, lo primero es que Dios tuvo su objetivo principal de que nosotros en su tiempo, en su momento, tengamos esta gran recopilación que se conoce como la Biblia, que no es más que la colección de una serie de libros que entonces se compone en lo que significa literalmente la palabra Biblia. Pero para que esto llegue, tenemos más de 3.800 afirmaciones de que Dios dice que la Biblia proviene de Él. Entonces, el origen de la Biblia el origen está cimentado en el mismo Dios, en el mismo propósito de Dios, cuando se propone traer a la humanidad una manera simple y exacta de que se le conozca. Es por eso que cuando nos vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 9, es mi primera cita recomendada, porque es ahí donde Dios habla con Moisés y le deja claro la importancia de que esas palabras queden y que queden por escrita. Entonces, ahí tenemos cómo Dios se preocupa desde el inicio y precisamente, hablando del origen de la Biblia, debemos hablar el libro de Génesis, que su nombre, su traducción es origen. Es el libro que se encarga de hablarnos de los orígenes de toda la humanidad. Y a su vez es el libro que ha calificado para convertirse en el primer libro de la Biblia, o el primer libro en el orden en el que están puestos. Entonces, asimismo, también la Biblia, ella misma se ha encargado de decir de dónde es su origen. No solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16, 17, pero desde el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí habla ya su utilidad que tiene para enseñar, para redarguir. Por eso es que la Biblia tiene una utilidad amplia, que su principal propósito es llevarnos a conocer a Dios y alcanzar la salvación. Sin embargo, como tiene un propósito tan amplio, es utilizada en muchas ramas, aún fuera del cristianismo. La persona utiliza la Biblia para fines de documentarse mejor. Los abogados la utilizan mucho, los políticos, sociólogos y muchísimos más. Pues tienen este libro como principal porque además de que su origen es exacto, de que su origen puede llevarnos de una manera clara, además de ello, la veracidad de sus palabras, la veracidad de sus escritos, la exactitud que tiene cuando habla de una profecía, cómo se cumple, cuando habla de un tema, qué bien documentado está. Por eso se convierte en un libro que no es en vano que se ha convertido en el libro más vendido, más leído del mundo. Así es que, en cuanto a su origen y su recopilación, debemos concluir diciendo que la recopilación es exacta porque el mismo Dios, con su mismo director, se ha encargado de que haya sido recopilado todo esto escrito a través de manuscritos antiguos que hoy han podido ser traducidos, como es la parte que va a hablar nuestro compañero Mesa. Y en la parte mía, el resumen queda ahí. Origen divino. Y también la recopilación ha contado con una dirección divina. Gloria a Dios. Excelente. O sea que nosotros en la Biblia tenemos el mejor manual para llegar al cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece, Mesa?
Amén, amén. Así como decía nuestro hermano Roberto Almonte, hablar de este tema es de vital importancia y sobre todo todo el proceso que ha conllevado el recopilar toda esa información sagrada que ha venido en un periodo muy largo de más de 1500 años. Por diferentes etapas ha pasado este proceso, por distintos autores, y básicamente vemos cómo la Biblia ha venido sobreviviendo a distintos tipos de ataques, ya sea de políticos, filósofos, emperadores, y desde que Dios creó el mundo vimos que el primero que se opuso a la palabra de Dios fue Satanás. Satanás comenzó en el huerto del Edén a llevar la contraria en función a la palabra del Señor, y vimos en el Antiguo Testamento todas las cosas que se dieron en contra de que la palabra de Dios sea opacada, de que sea minimizada. Vimos un rey de Judá, del rey Joacín, que el profeta Jeremías en el capítulo 36, básicamente por orden de Dios le reprende por haber quemado el rollo. Pero si nos vamos a nivel de historia, vemos también que los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos, y no solo en el primer siglo, los primeros 4 siglos hubo una persecución tan grande que muchos cristianos fueron muertos. Y básicamente ellos preservaron, ellos defendieron la parte de la Biblia que era el Antiguo Testamento que tenían a mano, aunque el Nuevo Testamento ya estaba en proceso de recolección de esos escritos. Y vemos cómo el Imperio Romano y cada uno de sus emperadores hicieron hasta lo imposible para desaparecer la Biblia, porque cada día el evangelio se iba propagando, cada día el cristianismo iba creciendo, y por ende la palabra de Dios se iba cumpliendo y estaba tomando fuerza. Y qué decir de este emperador romano, Diocleciano, en el siglo III, que en su intento por acabar con el tema de la Biblia, con el uso, básicamente lo que hizo fue que los cristianos tomaron más fuerza, y aún en catacumbas, aún en lugares difíciles, trataban de preservar la palabra de hoy en día. Y esto que al inicio la Biblia fue precisamente escrita en 3 idiomas sencillamente, que fue el Antiguo Testamento, fue escrito en el idioma hebreo. Luego el Nuevo Testamento en 2 idiomas, en arameo y en griego en su totalidad. Y ahí podemos ver que en ese momento solamente eran 3 idiomas. Hoy en día, según una revista global llamada Ethnologies, esta revista dice que hoy en día tenemos más de 700 países o traducciones a más de 700 idiomas de este libro tan preciado que es la Biblia. O sea que Dios y su palabra se ha preservado al final de los tiempos. Es decir, Marcos capítulo 13, verso 31 dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dijo Jesús. Así que bastante importante el que Dios haya preservado su palabra. Wow, interesante. Estos datos que han dado el hermano Almonte y Mesa. Miren, hermano, nosotros tenemos un tremendo libro que nos pone en contexto, en contacto con Dios, en relación con Dios, y la verdad este debate sigue adelante. Y mantenga la sintonía y no se despegue de su dispositivo, porque hay más informaciones sobre el origen de la Biblia. En este momento vamos a presentar la sección de cultura con el hermano Selvin Monterroso desde Centroamérica, específicamente en Honduras, y desde el Instituto Baxter. Que Dios le bendiga y Él con nosotros. Quiero comentarle lo que pasa si caminas con Él. Si caminas con Él. Y cuando vengan pruebas y problemas caminando con Cristo. La vez pasada nos preguntábamos qué tan seguros estamos de que el texto bíblico que hoy en día poseemos es idéntico al texto que fue escrito por los apóstoles. Hoy nos preguntamos por la exactitud histórica, es decir, qué tan seguros estamos de que las historias que cuenta la Biblia son precisas, son exactas. Bueno, la Biblia es historia.
Nos cuenta el origen de la humanidad, nos cuenta el origen del pueblo hebreo, sus experiencias a través de más o menos unos 2500 años, luego el origen de la iglesia y también su desarrollo. Más del 60% de la Biblia es narrativa y desde ese punto de vista, pues es una historia o múltiples historias. Bien, ¿qué tan seguros estamos nosotros de que esa historia que nos cuenta la Biblia es precisa, que realmente sucedió así? Tenemos aquí dos problemas, ¿sí? El primero de ellos es que toda historia es interpretación. La historia es una ciencia, pero no es una ciencia exacta, sino es una ciencia hermenéutica, es decir, está sujeta a la interpretación. Todo pueblo cuenta su historia y la cuenta desde determinado punto de vista. Así, por ejemplo, nosotros sabemos que la Alemania nazi, por ejemplo, era mala o eran los malos porque precisamente perdieron la guerra y los victoriosos pues nos contaron la historia. No estoy justificándolos a ellos, simplemente estoy diciendo que si ellos hubiesen ganado la guerra, otra sería la historia. Y por eso es que constantemente se hacen proyectos de redescubrimiento histórico o de un recuento de la historia, porque siempre X o Y pueblo cuenta la historia desde su punto de vista y eso está sujeto a la interpretación. Bien, la Biblia también es igual. Se cuenta la historia del pueblo de Dios o de Dios con su pueblo, a partir del pueblo de Israel y a partir de la iglesia posteriormente. Entonces es una historia, pero es una historia contada desde un ángulo. Es verdad, pero es una verdad parcializada. Eso es evidente. Si el mismo suceso, por ejemplo, fuese contado por un pueblo alternativo, ese sería contado un poco diferente. El segundo problema al que nos enfrentamos cuando tratamos de precisar la exactitud histórica de un documento, no solamente de la Biblia, sino de cualquier documento, es que dicha exactitud está restringida a los vestigios que se ven. Por ejemplo, la Biblia me cuenta a mí que Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo caminara en seco. Bien, ¿cómo puedo yo, viviendo aproximadamente 3500 años después, saber si el Mar Rojo realmente se abrió? Es decir, yo lo creo, pero lo creo por fe. Pero ¿cómo puedo saberlo yo como historiador? Eso es muy difícil, porque no puedo encontrar un hallazgo arqueológico que me determine eso. No puedo meterme en un submarino o en traje de buzo y andar allí por el Mar Rojo y luego decir, acabo de descubrir, por ejemplo, las huellas que Moisés dejó, porque ha pasado mucho tiempo. Ese es uno de los problemas el segundo problema que tiene. Sin embargo, hay una manera de determinar ciertas cosas. Más o menos a mediados del siglo XX surgió un erudito norteamericano de apellido Albright y él fundó el movimiento que se llamó arqueología bíblica. Él dijo, hay ciertas historias de la Biblia que no se pueden comprobar, pero hay otras que sí. Hay otras que sí podemos determinar porque podríamos nosotros encontrar hallazgos arqueológicos que determinen si una historia es verdadera o no. Y viajó hasta el Medio Oriente y después de él muchas otras personas han viajado para determinar si las historias bíblicas son correctas o no. A todo esto nosotros le llamamos arqueología bíblica. Y cada vez que la arqueología se ha hecho una pregunta o que los historiadores han hecho una pregunta, la arqueología siempre ha estado del lado de la Biblia. Por ejemplo, nosotros hoy en día sabemos que el nombre Abraham era muy común en la Mesopotamia en el año más o menos 2500 antes de Cristo, en la época en que nuestro personaje bíblico vivió allá. Sabemos, por ejemplo, por la arqueología, que Jericó tenía unas murallas muy gruesas que fueron destruidas aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Sabemos también,
Por ejemplo, que hubo un pueblo hebreo o semita esclavizado en Egipto. Incluso hay un canal ahí que hasta hoy en día los egipcios llaman el canal de José. Y cada vez que los historiadores se hacen una pregunta y los arqueólogos tratan de descubrirla, la arqueología siempre ha estado del lado de la Biblia. Obviamente no se puede comprobar todo. Obviamente hay historias que quedarán para la fe porque no se puede determinar con precisión si un acontecimiento sucedió o no sucedió. Sin embargo, no ha habido un hallazgo arqueológico que haya contradicho lo que la Biblia afirma. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que existe mucha confiabilidad en que en efecto existió un rey que se llamó David, en que en efecto tuvo un hijo que se llamó Salomón, en que hubo un rey llamado Nabucodonosor que vino y conquistó a Israel, o en este caso a la tribu de Judá. Incluso, por ejemplo, en el libro de Daniel aparece un personaje que se llama Belsasar. En los anales de los reyes babilónicos no aparecía tal personaje. Y por eso se consideraba que esto había sido una invención del autor de Daniel, porque resulta que el hijo de Nabucodonosor se llamaba Nabonido y no Belsasar. Pero hoy en día, gracias al avance de la arqueología, nos hemos dado cuenta que en efecto Nabonido era el rey de Babilonia, pero que durante un tiempo él se fue de retiro y dejó el reino a manos de un hombre llamado Belsasar. Una vez más, la arqueología se pone del lado de la Biblia. Por eso podemos decir, la Biblia tenía razón. Que el Señor les bendiga. Quiero comentarle lo que pasa si caminas con Él. Si caminas con Él. Y cuando vengan pruebas y problemas. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. En esta ocasión queremos invitarle a que nos acompañen cada sábado a partir de las 9 de la noche en su programa Red de Gracia a través de Facebook y YouTube Live. Un programa donde traemos un contenido variado para toda la familia en el nombre de nuestro Dios. Así que ya saben, acompáñenos cada sábado a partir de las 9 de la noche en su programa Red de Gracia. Esperamos el próximo sábado en su programa Red de Gracia. Te dará gozo, esperanza y nueva. El sábado 12 de noviembre, en el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, nuestros corazones se unirán una vez más en la gran noche de gratitud y salvación. Hoy vengo a contarle. Recuerde las diferentes redes sociales por las cuales estamos transmitiendo Red de Gracia: Facebook, YouTube e Instagram. En YouTube estamos como el canal, ¿verdad?, de la Iglesia de Cristo en República Dominicana. También recuerde darle me gusta, darle like, porque eso es interesante, ¿verdad? Eso nos dice que todos estamos relacionados con nuestro espacio. También es bueno que tengamos pendiente, que apuntemos en nuestra agenda, que en el 2023 la Iglesia de Cristo cumple 60 años en República Dominicana. La Iglesia de Cristo, cuna y baluarte de la verdad. Continuamos en este momento con el panel sobre el origen de la Biblia. Y yo tengo pregunta, hermano Almonte. Tenemos pregunta, gloria a Dios. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Ahora nosotros queremos saber y queremos que nuestro público, ¿verdad?, pueda escuchar de qué manera Dios hizo esto. Correcto, gracias, qué bueno, regresamos acá. La forma como Dios inspira la Biblia, la hace, pues, precisamente inspirando, guiando a los escritores. Cada uno de esos aproximadamente 40 hombres que intervienen en la escritura de la palabra de Dios, entonces recibe la dirección divina. Eso es lo que se llama inspiración, o sea, es guiado por Dios. Por eso encontramos en reiteradas oportunidades, vino palabra de Dios a mí diciendo. Entonces, esa de hecho era una de las características que se buscaba para que el libro se tenga como inspirado. Que la persona deje claro en sus escrituras que él no son palabras de él, sino que son palabras de Dios. Y eso vamos a encontrar muy repetido en la palabra de Dios. Pero me gusta mucho, como lo dice Pedro,
en su segunda carta. Cuando Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí eso deja totalmente claro cómo fue inspirada. Así es, sí, Roberto, así que tú mencionas, este tema de la inspiración de la Biblia es un tema muy cuestionado por las personas hoy en día y por el mundo, porque la gente dice, ajá, pero ¿y si yo quiero componer una canción o quiero componer, digamos, una obra, un edificio? ¿Eso necesariamente viene por Dios o fue que yo hice algo aparte? ¿O cómo yo sé si es una motivación mera y que la Biblia no es algo como cuando tú compones algo? Sencillo, hay un idioma original en el que se escribió la Biblia y ya dijimos que en el griego, si leemos esa lectura, Roberto, que tú mencionabas, de la inspiración, que toda escritura es inspirada por Dios, ahí aparece una palabra griega llamada theoneustos y esa palabra significa Dios sopla o Dios habla. Eso quiere decir que Dios prácticamente trasladó un pensamiento o lo que él quería que se escribiera a cada uno de esos escritores en su momento. Entonces podemos decir aquí que no fue un invento de esos escritores, sino fue que Dios, lo que él quería decir en cada momento, lo puso en la mentalidad de cada escritor. Amén. Gloria a Dios, excelente. Alex, ¿nos puede dar algunas razones que demuestre que la Biblia fue inspirada por Dios? Oh, sí, claro, hermano, hay muchísimas razones, muchísimas. Básicamente, pese a que la Biblia tiene más de 3,000 años de que el primer manuscrito fue prácticamente escrito, podemos ver qué gran diversidad tenemos con la Biblia, cuántas áreas y ciencias abarca la Biblia, como por ejemplo psicología, teología, cultura, moral, ética, administración, aspectos jurídicos. O sea, la Biblia es un libro demasiado completo. Entonces, no hay ningún libro que sea tan completo como la Biblia y tan adecuado, pese a que ha ido pasado el tiempo y cada día mantiene su compostura y su importancia. Gloria excelente, a Dios. Francisco, y así vemos, hermano Mesa. Fíjese que usted mismo en su intervención también daba en la anterior, una de esas razones que en su pregunta Francisco busca. Cuando nosotros vemos lo que es la perdurabilidad de la Biblia y también la popularidad y aquellos esfuerzos no logrados por destruirla, entonces te dice a ti, solo que haya un poder fuerte detrás de todo esto podría haber impedido. Entonces eso también viene dando como algunas razones por las que la Biblia es inspirada por Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Miren, manténgase ahí en su dispositivo porque estas informaciones son interesantísimas. Así es que siga ahí. Le dejamos con la segunda alabanza de esta noche y siga ahí porque las preguntas van a seguir fluyendo. Que Dios le bendiga. Si estás confundido y te falta la paz, solo mira al cielo y una luz brillará. Pon tus ojos en Cristo, abre tu corazón, entraré en tu vida para darte perdón. Yo soy Jesús, vengo a darte vida. Yo soy Jesús, a curar tus heridas que el mundo te hizo. Gran tristeza sentí, hoy vengo a rescatarte. Quiero hacerte feliz, quiero hacerte feliz. Mis heridas se abrieron, en la cruz tú sufrí. Yo pagué con mi vida, rescate por ti, despreciado del mundo.
Quiero entrar en tu vida, quiero ser tu Señor. Yo soy Jesús, vengo a darte vida. Yo soy Jesús, a curar tus heridas que el mundo te hizo. Gran tristeza sentí, hoy vengo a rescatarte. Quiero hacerte feliz, quiero hacerte feliz. Ven a mí con confianza, ven y carga tu cruz. Ábreme el corazón, porque yo soy Jesús, porque yo soy Jesús. Yo soy Jesús, vengo a darte vida. Yo soy Jesús, a curar tus heridas que el mundo te hizo. Gran tristeza sentí, hoy vengo a rescatarte. Quiero hacerte feliz, quiero hacerte feliz. Yo soy Jesús, vengo a darte vida. Yo soy Jesús, a curar tus heridas que el mundo te hizo. Gran tristeza sentí, hoy vengo a rescatarte. Quiero hacerte feliz, quiero hacerte feliz. Excelente alabanza que acaban de interpretar los hermanos para honra y gloria de nuestro Dios. Seguimos con el panel sobre el origen de la Biblia y tenemos una pregunta, hermanos. Me impresiona la tanta profecía que menciona el Antiguo Testamento. Me gustaría saber si ustedes pueden decir alguna, ¿verdad?, que hablen de Jesús, porque a esa profecía que nos referimos, que menciona el Antiguo Testamento, sobre el Señor Jesús. Es correcto, hermano. Todos quedamos impresionados en eso. En todo momento, cuando vemos una profecía que realmente luego vemos entonces su cumplimiento. Particularmente a mí, son de las cosas que más me impresionan de la Biblia. Ver esa exactitud de cómo aquello fue dicho allá. Y, por ejemplo, dice que de linaje de la tribu de Judá. Cuando saber que nosotros encontramos en Mateo 1, cuando habla de la genealogía, en el versículo específicamente 1 al 3, que dice de la tribu de Judá. Pero ya eso estaba predicho en Génesis 49:10. O sea, ahí es donde yo me impresiono. Cuando estoy en Mateo, Nuevo Testamento, leyendo algo que ya fue predicho allá. También su nacimiento en Belén. Cuando la Biblia habla que, y cuando yo estoy leyendo a Mateo, ya en el capítulo 2, los versículos 1 al 6, entonces me encuentro que dice que su nacimiento es en Belén. O sea, el mundo es tan grande, con tantos países, con tantas regiones, y predecir exactamente la región, el lugar específico, y eso lo decía Miqueas, capítulo 5, versículo 2. O sea, yo eso me deja sumamente impresionado, hermano. Ahora, este otro punto, su entrada triunfal. Tanta manera, el comportamiento de Cristo no era fácil de seguirlo, porque a veces la persona podía pensar que él iba a entrar como alguien muy grande, un rey, una situación, y de pronto predecir que la entrada triunfal de Cristo, como lo dice Mateo en el capítulo 21, versículos 1 al 9, nosotros nos damos cuenta cómo es su entrada triunfal. Pero ya eso, Zacarías, en su capítulo 9, verso 9, había predicho exactamente eso, cómo sería su entrada. Personalmente, les dije algunas de las muchas, pero es que me impresiono cuando leo en el Nuevo Testamento algo y cómo ya eso estaba predicho allá en el primer pacto. Amén. Y no solo eso, Roberto, como tú decías, no solamente el nacimiento y el lugar geográfico donde Cristo iba a nacer y las cosas que iba a hacer, también la Biblia registra desde el Antiguo Testamento qué le iba a ocurrir a Jesús, cómo iba a ser su muerte, cómo era ese proceso. Y vimos que fue vendido por 30 piezas de plata. Ese evento aparece en Zacarías capítulo 11, se cumple en Mateo capítulo 27. Pero también qué decir de cuando los soldados le burlan, los soldados básicamente se aprovechan de él y echan suerte.
con sus ropas, con sus vestidos. Y este evento, este acontecimiento, el salmista David en el capítulo 22 del libro de los Salmos lo especifica y dice que le quitaron la ropa y echaron suerte sobre ella. Entonces, ¿cuándo se cumple este evento? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 19, verso 23. Pero hay que decir de su ascensión al cielo, o sea, después que muriera también iba a ser sepultado, que también hay profecías de su sepultura. A nivel de la ascensión al cielo también, Salmos capítulo 110, desde el verso 1 al 4, profetiza desde tiempos atrás que esa profecía de que Cristo, luego de morir y resucitar, iba a tener que ascender al cielo nuevamente. Vimos cuando se cumplió esto en Hechos capítulo 2, donde están aquellos varones, ¿verdad?, mirando al cielo porque se quedaron, ¿verdad?, impactados por la ascensión de Cristo y motivados porque iba a venir realmente otra vez. O sea que, así como usted acaba de decir, todo tiene un orden, y la palabra de Dios, si Él la dijo, se tiene que cumplir, porque Amén. Dios es fiel a lo que promete. Gloria a Dios. O sea que todas esas profecías no demuestran en el Nuevo Testamento que nuestro Dios es real. Amén. Vamos a la próxima pregunta, porque esto está muy interesante. Gloria a Dios. ¿En qué tiempo fue terminada la escritura de la Biblia? Si ustedes nos pueden decir algo de eso. ¿En qué tiempo más o menos? Sí, importante. La Biblia se vino escribiendo a través de los tiempos, porque antes de Cristo nosotros entendemos y podemos ver los diferentes escritos, por ejemplo, libros como el de Job, que es un libro de lo más antiguo que tenemos. Pero a la pregunta es, ¿cuándo se termina ya de escribir? Es decir, ya usted se refiere a que ya tengamos completado los 66 libros como lo conocemos nosotros. O sea, lo que conocemos nosotros ya en la Biblia, los 39 del Nuevo Testamento y los restantes 27 del Nuevo. ¿Qué ocurre? Aquí nosotros nos damos cuenta que en el primer siglo de nuestra era cristiana, ya hasta finales, ya se empiezan a estar escribiendo esos últimos libros que son escritos en la Biblia, que son los que corresponden al Nuevo Testamento, los que están ya ubicados en el Nuevo Testamento. Ya para cada libro, de hecho, se van ubicando en diferentes épocas, cuáles libros fueron escritos hay una ubicación que ayuda mucho, y la destrucción del templo. Eso ayuda mucho como para uno ubicarse en si fue antes de, si fue después de, y entonces, pero siempre cercano a esa época donde todavía es importante decir que la Biblia es completada cuando todavía teníamos vivos a los protagonistas de ellos, esos hombres que Dios inspiró. Porque cuando usted ve libros como el de Apocalipsis, que lo escribe, por ejemplo, la revelación de Juan, entonces encontramos que cada uno de ellos, libros como la carta que escribe Pablo, entonces todavía Pablo vivía, es decir, los protagonistas fueron cuáles. Y es muy importante que se sepa eso. No hay revelación de los últimos días. No hay revelación de los últimos días para la Biblia. Las revelaciones son a más tardar en el primer siglo de nuestra era cristiana. Exacto. Amén. Así como tú dices, Roberto, hay algunas informaciones que andan básicamente los eruditos y exégetas de la Biblia tienen algunas fechas de la conclusión del último libro escrito en la Biblia, que fue el libro de Apocalipsis. Algunos entienden que fue escrito en el año 79 después de Cristo, y algunos entienden que fue entre el año 95 y 96, pero algunos se apegan más a que fue en el año 79, o sea que fue en concordancia con lo que usted acaba de decir, en el primer siglo, o sea que ya la Biblia fue cerrada o compilada, sus 66 libros, en el primer siglo. Exacto. Gloria a Dios, excelente. ¿Y quiénes hacen las traducciones de la Biblia? ¿Pueden decirnos algo de eso, Ale Almonte? Sí, importante, o sea, sí. Recuérdese que la Biblia ya se dijo en los idiomas originales en los que fueron escritos. Entonces tenemos lo siguiente: no cualquiera puede hacer una traducción, al menos si se toma de los lenguajes originales. Hay traducciones que han sido tomadas, por ejemplo, ya de la Vulgata Latina. Con que usted maneje el latín, usted pasa una traducción de latín al español o al idioma que usted vaya a llevar. Pero cuando se habla ya de esas traducciones, hay que hablar de eruditos,
eruditos antiguos que conocen el comportamiento, porque usted sabe que las lenguas son cambiantes, sí. Aún dentro del mismo griego, o el arameo, o el hebreo, cualquiera de los idiomas originales, palabras que se utilizaban que se utilizan en el día de hoy, no son precisamente las que eran válidas en aquel entonces. Por eso, no es simplemente que usted sepa griego para traducir algo de la parte que fue escrita en griego. Es necesario que usted conozca el griego antiguo, el griego de los tiempos de Jesús, el griego de los tiempos del primer siglo. El koiné, como se le dice. Ya, exacto. El griego común. Claro, el griego común. Sí. Entonces, eso es importante. O sea, para usted traducir de una lengua, tiene que ubicarse en el tiempo en el que fue escrito. Por ejemplo, usted va a hacer una traducción, mire, del Lazarillo de Tormes, por decir un ejemplo, lo que sea, de cualquier obra literaria. Fíjese que ahí se utilizan palabras que hoy en día probablemente ya están en desuso. Ya están en desuso. Sí, entonces, claro. Alguien que maneje el idioma de ese momento me puede dar la traducción cuando él dijo tal o cual expresión. Amén. Sí, y lo importante es que todo esto es como el objetivo de que no se pierda el sentido de la palabra. Oh, porque una palabra en el idioma español puede significar cosas distintas aún en países de habla hispana, y por eso cada experto, cada erudito, básicamente en base a esa experiencia y a ese nivel de cuidado hace esa traducción, y también luego de la traducción hay revisiones para ver si hubo error de interpretación o si hubo error a nivel gramatical. Habían varios métodos, pero básicamente eso es lo elemental. Exacto, es muy importante ese detalle, porque lo primero es lo que es exacto, es la palabra de Dios que vino en su tiempo y en su idioma, ¿verdad que sí? Eso es lo que es exacto. No se sienta mal si a usted le dicen que una traducción en la que usted ha confiado por mucho tiempo, en una revisión, se encuentra que hubo algo que hacer. Por ejemplo, de lo que más común nosotros tenemos es la traducción de Casiodoro y la traducción de Reina, ¿verdad que sí? Que cuando se unen ambas, Casiodoro de Reina, o Reina Valera, más bien, Reina Valera, en este caso lo que quería expresar. O sea, cuando tenemos la de Valera, que ambos eran de Reina y de Valera, eran de sus apellidos. Entonces, y ahí que viene esa traducción, la Reina Valera. Por decir un ejemplo, puedo mencionar una. Aún ellos mismos, aún a esas mismas traducciones, no di que otra traducción distinta, aún a esa misma se le hacen revisiones. ¿Cuál es una de las que más se utiliza, según mi experiencia? Es la traducción que tuvo la revisión en el año 1960. Pero esa no es la última revisión que se le hizo a esa Biblia. Entonces, si usted encuentra que en la revisión más actualizada hay algo que ha variado, no es porque había un error en la primera, elemental al punto, sino más bien que, como hemos dicho, primero fue llevado al idioma de este momento, que no es del año 60. Ya no hablamos con Angora, ya ahora sería ahora, ¿verdad que sí? Es la palabra que vale en este momento. Entonces, y si nos vamos a la de 1509 todavía, esa traducción, cuando usted la lee, usted se da cuenta y dice, pero dígame que es esto. Entonces, ese es mi llamado, que cuando veamos de una traducción actualizada, no vayamos a sentirnos mal, ni algún comentario que se haga cuando se diga que tal traducción no es la más sana de ese versículo, aunque haya sido de su Biblia. Sin embargo, por eso es que la recomendación es, siempre que se hable de un tema, manejarse con diferentes versiones. Porque, por ejemplo, como iglesia, nosotros tenemos una versión específica, que es el error que cometió algunas iglesias, que han hecho sus propias traducciones. Y ese es un error total. Porque las traducciones las hacen conforme a lo que ya ellos han creído. Y por eso hay versiones por ahí que responden a ciertas religiones, que es una copia de su creencia. No una copia de lo que Dios dijo, sino una copia de su creencia. O sea, que depende, Ale, entonces, eso que usted dice me lleva a entender que si no se tiene cierto cuidado se puede manipular el texto, ¿verdad? Claro que sí. Ok, entonces eso es bueno tomarlo en cuenta, porque usted puede hacer la traducción de que quiera, pero no puede manipular la palabra de Dios. Exactamente. Gloria a Cristo. Entonces, vamos a tenerle una última pregunta en este hermosísimo panel y muy instructivo. ¿Cómo yo me doy cuenta, yo que estoy leyendo la Biblia, que ese texto que yo estoy leyendo, que fue inspirado de hace más de 3000 años, ¿verdad? Según tú dijiste, Ale, si es el mismo, si está bien, si está exacto, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Mira, la palabra de Dios no envejece. Amén. Pese a que muchas personas hoy en día están diciendo que la Biblia hay que mandarla a guardar porque ya no aplica para esta cultura, para pleno siglo XXI, es realmente una idea errónea que tiene la sociedad del siglo en que vivimos por pensar que la Biblia no encaja en este tiempo.
¿Y qué decir de todas las lecciones que tiene la Biblia? ¿Qué decir de cuántas personas tienen más de una versión de la Biblia en su celular, en su teléfono, en su computadora? Y todo esto es evidencia de que más que ser una obra literaria perfecta, sigue teniendo demasiada importancia a nivel de educación, a nivel moral, a nivel de valores, porque todavía se cuestiona el hecho de que a nivel estatal, a nivel de escuela, se haya dejado de lado la Biblia cuando en un tiempo se hizo, y hemos visto cómo la sociedad ha ido en declive porque está quizá promocionando otras prácticas y ha dejado el sagrado libro de lado, cuando esta palabra del Señor, desde los tiempos antiguos, que ya hemos dicho de más de 3.000 años, se ha mantenido intacta y ha encajado en cada una de las sociedades de manera idónea, siendo como un manual de guía, un manual de referencia para las leyes, para la ética, para la cultura, valga la redundancia. Aparte de eso, podemos hablar de las evidencias tangibles que hay. En el siglo pasado, en las cuevas del Qumran en Israel, mal muertos, se encontraron unos rollos que evidencian que no fue un invento del pleno siglo XXI ni de nuestra cultura el que nos hayamos inventado esta Biblia para manipular personas, nada de eso. La palabra de Dios fue escrita tal cual lo hemos dicho, y están saliendo cada día evidencias y hallazgos que están en museos, por ejemplo en Londres, los manuscritos de sinaítico, alejandrino, Vaticano, en Roma. O sea, todo esto dice que la palabra de Dios es veraz y que no es un cuento de los cristianos del siglo XXI. Exacto, Francisco, y el público que está aquí, que nos ve, importante, ya siendo esta la última pregunta, como usted la ha marcado, por asunto de tiempo, sé que el tema es interesantísimo, pero no queremos despedirnos sin antes decir que usted, que Dios le da la oportunidad de tener en su mano la sagrada palabra de Dios, sepa que usted está teniendo la mejor guía, porque este libro es superior a cualquier otro libro en todo el sentido de la palabra. A nivel de texto, nosotros podemos encontrar que este libro, mire, si usted por tomar un libro, yo puedo decirte aquí que te tome a Eclesiastés, por decir un ejemplo. Si tú ves, eso es una obra maestra desde el punto de vista literario. Pero si tú te tomas, vamos a poner el último libro, háblate de la revelación. Cuando tú tomas ese libro tiene todos los detalles que se puede encontrar en un libro, el prólogo, introducción, cómo empieza Juan, el detalle, y desde el punto de vista, visto nada más el libro de Revelaciones o Apocalipsis, visto nada más ese libro puede superarte a cualquiera de las obras recientes, por decirlo así, la serie de Tormes u otras más, Quijote de la Mancha, qué sé yo, cualquier cosa que usted pueda imaginarse, que han hecho grandes aportes a la lengua, y cómo la Biblia también hace un aporte a las diferentes lenguas, como para el inglés, si la traducción Jane que se usa del inglés, ¿cuánto le ha aportado al idioma? ¿Cuánto le ha aportado al idioma español la traducción o las traducciones que se han hecho a partir de la Vulgata Latina? Es decir, ese libro es superior en el texto y en su enfoque a cualquier otro libro jamás creado. Amén. Excelente, gloria a Dios. Le voy a tomar su Biblia, hermano Almonte. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos, amigos, ustedes tienen un libro inspirado por Dios que nos llama a la paz, al amor, a la buena convivencia, a la moral, a la sanidad, a la santidad, pero sobre todo nos lleva al cielo, a vivir con Dios eternamente y para siempre. Gracias, hermano Roberto Almonte, anciano de la Iglesia de Cristo en Las Palmas de Herrera. Y gracias al amado hermano Alex Mesa, ¿verdad? Maestro de la congregación de la Iglesia de Cristo en Cristo Rey. Excelente exposición, excelente panel. Y les exhortamos a todos que sigan conectados sobre todo a Jesucristo. Que Dios le bendiga. El sábado 12 de noviembre, en el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, nuestros corazones se unirán una vez más en la gran noche de gratitud y salvación. Mas en el suelo, allí tirado había un pobre ciego.
que gritando clamaba el Señor. Después de escuchar esta excelente exposición sobre el origen de la Biblia, en un panel ampliado, como ustedes vieron, ¿verdad?, con 2 participantes y excelentes expositores, pues nosotros deseamos que alguien se motive y pida un estudio de la palabra de Dios. También, si usted se motiva, puede aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Escríbanos por las diferentes redes sociales que aparecen en pantalla y inscríbase ahí para que pueda conocer más sobre las profundidades de este libro, sobre las profundidades de Dios. Acérquese a Cristo, busque a Dios para que todos juntos podamos llegar al cielo, a la salvación y a la vida eterna. Muchas bendiciones para todos. Haz que pueda ver, Señor, haz que pueda ver mi Dios, haz que pueda ver. Un día mi Señor salía de Jericó y con él una gran multitud, mas allí tirado había un pobre ciego que gritando clamaba el Señor y con fuerzas alzaba su voz. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mas Jesús al ciego dijo, dime qué quieres que haga por ti. Haz que pueda ver, Señor, haz que pueda ver mi Dios, haz que pueda ver, Señor, haz que pueda ver mi Dios. Momento tan hermoso fue aquel que el hombre vivió, cuando Cristo en aquel día sus ojos abrió. Si las tinieblas de este mundo no te dejan ver, solo clama a Jesucristo el Señor. Haz que pueda ver, haz que pueda ver, Señor, haz que pueda ver, haz que pueda ver, haz que pueda ver, Señor, haz que pueda ver, yo quiero ver, yo quiero. Haz que pueda ver, Señor, haz que pueda ver, mi Dios, haz que pueda ver, Señor, haz que pueda ver, mi Dios. Tus ojos abrirán. Bendiciones para todos ustedes. Gracias a Dios que llegamos al final de su espacio favorito de todos los sábados, Red de Gracia, por el día de hoy, porque Red de Gracia continúa todo el tiempo con la ayuda del Señor y con la conexión con el favor de todos ustedes. Les decimos que el cierre del final de este mes estará siendo ejecutado desde una librería cristiana, así que atento al último sábado de este mes. La gracia de Dios esté con todos ustedes. Gracias por estar conectados. Para nosotros es un gran honor que ustedes reciban siempre la palabra de Dios, todos los consejos que se dan en este espacio para beneficio de toda la iglesia y de todos ustedes. Así que vamos a despedirnos en oración al Padre. Oremos. Padre, le damos muchas gracias. Gracias por el programa de hoy. Deseamos la bendición para toda la iglesia, para los amigos que han estado conectados. Y también deseamos que usted nos ayude, que este programa sea una bendición para todos nosotros y de edificación para todos. Muchas gracias, bendícenos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
eres mi Dios, quiero estar contigo, solo a ti. Quiero escuchar